Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas y hoy estamos con un talentoso actor que cambió las canchas de fútbol por las tablas de teatro. Sin embargo, si ahora le preguntas, él está convencido de que su pasión es la actuación más que el fútbol. Y además de que es talentoso actor, ¿qué más podemos pedir? Porque es un paisano mío, es de Torreón y además le va al Santos Laguna, le gustan los tacos de adobada. Es un talentoso actor y hoy estamos con él porque se encuentra protagonizando la nueva novela de Univisión Cabo. Hola, ¿cómo estás, Martín López? Hola Alonso, paisano, ya con esa presentación, mira, ya me tienes. Arriba el Santos, por supuesto que sí. Y arriba los lonches de adobada y los tacos de suadero. No, hombre, ya me antojaste ir a la tierrita, a la laguna. Y, la, Muy y, las contento, amigo, gorditas, muy contento, aquí andamos. y las gorditas de chicharrón, supongo, ¿no? También. Uf, claro que sí, por supuesto. Muy bien, bueno, como comentaba al principio, te podemos ver a través de las pantallas de Univisión con esta nueva novela de Cabo que, háblame de Álvaro, que bien contabas cuando José Alberto Castro te vio, dijo, wow, no sabía que tú eras Rocco de Vecinos, o sea, eso también yo me imagino que fue un aliciente para ti, ¿no? El ver cómo te diversificas, ¿no? Sí, 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 fíjate que esa es una anécdota muy padre porque ya teníamos, bueno, ya había hecho el casting, obviamente, y todo, teníamos como 2 o 3 semanas de empezar las grabaciones y tuvimos una reunión ahí en casa del jefe, del Güero Castro, y se me acerca y me dice, no puedo creer que tú seas Rocco, o sea, a mí me gusta mucho Rocco, pero nunca pensé que fueras tú. Y yo, sí, pues soy yo, y o sea, quedó sorprendido y para mí fue como muy padre porque o sea, porque obviamente me estaba viendo todos los días y hasta después de 3 semanas se dio cuenta que era yo. Entonces, eso me gusta como poder, no, la palabra no es transformarme, sino como poder dar su espacio a cada personaje, que cada personaje tenga sus características y que se diferencie uno del otro, ¿no? Eso me gusta mucho. Y háblame precisamente de ese reto de interpretar a Álvaro, que es, lo clasifican como un villano. ¿Tú lo ves como un villano? Esa parte es la pareja tóxica de María Chacón. ¿Cómo la escribirías tú? Fíjate que yo soy un poco rebelde, Alonso, para las cuestiones de los melodramas, soy un poco rebelde, siempre andan batallando un poco ahí conmigo los directores y tal, porque estas cosas de villano, protagónico, en donde el bueno es bueno, el malo es malo, 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 yo de repente choco un poco con eso, ¿no? Y justamente lo que intenté con Álvaro es esta parte de la villanía de maja, 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 quitársela un poco y poderlo ver enamorado, poderlo ver que hace las cosas que vienen desde ciertas, ya lo verán más adelante en Univisión, digo, acá en México vamos más adelante en la novela, en Univisión ya lo verán más adelante, cómo esta relación que va a empezar con Rebeca, pues da mucha carnita para el personaje, da muchas cosas de donde dices, de ahí viene lo que está haciendo, ¿no? Entonces sí, 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 sí me gusta encasillarlo como alguien que tiene su grado de maldad más desarrollado, digamos, pero yo no te puedo decir es que es malo nada más porque tiene el gen de la maldad. No, hace las cosas desde ciertos puntos en donde te puedo decir que hasta nos podemos identificar. Oye, Marquín, y si es digo, siempre en una producción, al estar con tantos actores, es fácil adaptarte al sistema de trabajo de otros. Por ejemplo, en el caso estás con Rafael Inclán, con actores, bueno, Bárbara de Regil, que son de nueva generación, así como tú, pero ¿cómo es trabajar, por ejemplo, con María Chacón y con todos estos actores? Fíjate, a María tenía la fortuna de ya conocerla porque habíamos hecho una serie que se llamó Club de Cuervos, ahí habíamos estado trabajando juntos y ya la conocía también, eso fue una liviana, hermano, conocer, o sea, porque cuando tienes escenas fuertes y todo, ya conocer a tu compañera entras 2 pasos adelante, ¿no? Al primer día de set, que hola, ¿cómo te llamas? Y tal, o sea, hay que romper el hielo lo más rápido posible y con María Chacón ya habíamos dado ese paso, entonces la dinámica que se logró fue bonita, fue padre. Y de lo que me mencionan de otros actores, con Bárbara me llevé muy bien, sí, seguimos platicando de repente, con Rafael Inclán, yo en Vecinos trabajo con el Flaco Ibáñez, ¿no? Que es como de la Sí. generación, entonces también como que tenía estos puntos de encuentro con él, de que luego platicaba del Flaco, me encanta, a mí me gusta mucho convivir con actores más grandes porque me encanta que me cuenten las anécdotas, las encuentro súper apasionantes, y más ellos, esa generación de actores que tienen unas para contar, que te
¿qué te puedo platicar, no? Entonces, siempre trato como de llevarme bien con todos y de escuchar a todos y en la medida que uno es generoso en ese sentido de la convivencia, también en escena las cosas fluyen mucho más rápido. Oye, a ti te tocó, seguramente estabas muy chico, pero te tocó esa primera versión de Patti Manterola de Acapulco, Cuerpo y Alma, que es es una versión adaptada, ¿no? Pero mucho más moderna, pero te tocó verla cuando estaba La, chiquito. o sea, obviamente la escuché y sabía de ella, ¿no? Pero no recuerdo cosas en particular. Recuerdo un poco más de cosas de Sortilegio, por ejemplo, que esa también es otra versión, ¿no? Que esa sí ya me tocó, que fue William Levy, Julian Hill, un poco más reciente, ¿no? Pero la de Acapulco, Cuerpo y Alma, de nombre, la ubico perfectamente, sé que estaba Saúl Lizazo, Pati Manterola, o sea, sé, pero no la, me dijeron que mi personaje, por ejemplo, creo que en Estados Unidos hizo Tomás Boros, no lo tenía yo ubicado, o sea, no sabía qué onda, pero también me gustaba no tener referencias porque te da más libertad para crear, ¿no? O sea, para poder sacar tu versión, ¿no? Libre de cualquier otra cosa que puedas haber estado influenciado por, ¿no? Oye, en tu carrera, hay una persona que muy importante que marcó, yo creo que el antes y el después de tu vida, que es Sebastián Ferrat, ¿no? Un actor que murió a los 41 años a causa de una bacteria, ¿no? Pero fue él quien te invitó cuando estabas jugando fútbol todavía y que te dijo, ¿por qué no entras a esta obra de teatro? ¿Recuerdas ese momento? Porque definitivamente es el antes y el después de tu vida, ¿no? Sí, mi Sebas, que en paz descanse. ¿Cómo hay personas, ¿no? Que te ponen la vida, que no te explica, o sea, si tú a mí me preguntas ahorita por qué, no te puedo decir por qué, no me lo puedo explicar, pero pues hay gente mira, él ya no está con nosotros en este plano y sin embargo me marcó la vida, como tú bien lo dices, ¿no? Es bonito, es padre recordar. Sí, yo ya había dejado de jugar fútbol y pues, o estaba haciendo justo la transición y a mí siempre me gustó la actuación. Yo en el Colegio Cervantes de Torreón, que seguramente ubicas, yo ahí hacía mis obras de teatro y siempre me gustaba estar en el escenario y participar en las cosas ahí del colegio y todo. Y después me fui por el fútbol y tenía una exnovia, actriz, que en una reunión estaba Sebastián justamente y Sebastián estaba montando una obra en aquel entonces que se llamaba Se Busca Marido, que después la montó con otros actores y todo. Y faltaba un personaje, no sé por qué, me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo ves? ¿Tú no te animarías? Y yo en la inconsciencia total, Alonso, pues yo dije, sí, claro. Yo me acordaba de que me gustaba el escenario y todo, y en ese entonces pues ya no estaba jugando y dije, bueno, va, ¿no? Y ahí él fue también un poco un maestro para mí, porque obviamente yo no sabía ni qué estaba haciendo, él me fue como dirigiendo, entre dirigiendo y dando clases y todo, y sacamos el trabajo dignamente, la verdad. Y a partir de ahí fue cuando yo dije, esto me encanta. Me acuerdo mucho de la sensación de la tercera llamada de decir, wow, esto quiero hacer el resto de mi vida. Y en ese pensamiento del resto de mi vida dije, bueno, me tengo que poner a estudiar y tengo que ponerme a hacerlo en serio y bien. Y de ahí ya me topé con Fermín Martínez, con mucha otra gente que me fueron dando las herramientas y la formación. Estuve en la UNAM, en Casa del Teatro, como ya más en serio estudiando, para poder tratar de hacer una carrera sólida, ¿no? Que es como, gracias a Dios, pues ha venido ya este, surgiendo el trabajo un poco más masivo, digamos, si me permites la expresión. Pero sí, ese fue el papel que jugó el Sebas, a quien quiero mucho. Pero incluso también, o sea, ese brinco, ¿no? O ese cambio tampoco fue como tan fácil, ¿no? En tu vida, porque mencionas que también fue un poco duro, porque toda tu vida te habías dedicado al fútbol y de pronto, incluso cuando dijiste, ¿sabes qué? Ya no voy a estar en la selección de playa y justo quedan subcampeones del mundo ellos, no llegaste como a decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy seguro que realmente voy a triunfar acá en la actuación. No llegaste a dudar. Totalmente, Alonso. O sea, esto te lo cuento con una sonrisa en la cara y jajaja, jijiji, uy, sí, qué padre. Pero el momento fue terrible. Yo me salí de mi casa a jugar fútbol a los 14 años. O sea, en Lerdo, Durango, hay un internado que se llama Ceci Food, que te meten desde los 14 años y me fui, yo en México estaba llegando a los 17 cumplidos, ¿no? A jugar a la América. Entonces, había sido toda mi vida y mi vida era comer, jugar, dormir. Incluso la preparatoria la hice abierta con el fin de hacerla más rápido y poder jugar, ¿no? Entonces,
Pues sí, cuando fue el cambio fue así. Yo estaba jugando fútbol de playa, como bien lo dices, y ganamos las eliminatorias para ir al Mundial. Obviamente México era un país nuevo para jugar fútbol de playa, no teníamos ninguna tradición. Se van al Mundial y yo, antes de ir al Mundial, yo ya estaba harto. Yo ya decía, no, ya no quiero. Esa última concentración del premundial de CONCACAF me la pasé muy mal, no la disfruté, ya estaba mal. Yo dije, ya no quiero jugar fútbol. Y me habla el entrenador, Ramón Raya, me dice, ¿no vas a venir para ir al Mundial, cabrón? Así me dijo palabras textuales. Y yo le dije, no, ya no quiero, Ramón, ya no quiero. Se enojó mucho conmigo y ya pasa, me pongo a ensayar la obra de teatro y empieza el Mundial de Fútbol de Playa y llegan a la final. Y, o sea, todo México estaba hablando de la mentada selección de playa y yo así de, ¿qué hice? No puede ser posible, ¿no? Y pues nada, me aferré, lloré mucho, la verdad sí lo sufrí mucho porque dije, tomé la peor decisión de mi vida, güey. ¿Cómo? Y no, al final, al pasar de los años me doy cuenta que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Hoy estoy feliz, estoy contento, realizado, estoy muy bien. Muy bien, pues, Martín, un gusto platicar contigo, pero ya por último, una invitación, por supuesto, a la gente de Atlanta, de todo Estados Unidos, a la gente hispana, que seguramente tú tienes familiares en Estados Unidos, ¿no? Todos los... Fíjate que no, hasta eso no tengo familiares en España, mi onda viene más de por allá, pero bueno, me encanta, la verdad es que el público hispano, cuando voy para allá, en San Diego, me ha tocado mucha banda mexicana que me ha reconocido y eso, y me tratan siempre, voy a todo dar, entonces estoy muy agradecido, y sí, los invito a que sigan ahí con Cabo, por División, y bueno, pues ahí andamos, a la orden. Muy bien, muchísimas gracias, Martín, un gusto platicar contigo. Gracias, mi querido paisanote. Ya estamos pendientes para las gorritas y los lonches. Y los tacos de adobada. Ándele pues. Muy bien, muchas gracias, Martín. Abrazo, bye. Un abrazo.